Bienvenidos a todos a el canal de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Este es el sexto domingo de nuestra cuarentena en este tiempo, tercer domingo de Pascua también. Queremos, antes de comenzar, agradecer todos los saludos que llegaron de distintos lugares de toda la comunidad, de la zona, de personas conocidas, amigos que hace mucho tampoco teníamos muchas noticias, incluso gente del interior del país y varios del exterior del país que están llegando a compartir con nosotros estos mensajes, este tiempo de comunión, tanto sea a través del canal de YouTube como también canal de audio que se ha inaugurado la semana anterior. Así que bueno, sin más, vamos a continuar con nuestro servicio, con el culto en honor a nuestro Señor de este día. Hola, saludos de Silvia y de mí. Vamos a orar juntos la oración colecta para el tercer domingo de Pascua. Que el Señor esté con ustedes. Oremos. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios ahora y por siempre. Amén. Así como los discípulos caminando a Emaús conocieron a Cristo cuando partió el pan, nosotros le conocemos contemplando la cruz donde se partió su cuerpo, donde Él dio su vida para que nosotros podamos recibir no solamente perdón, sino vida eterna. Que el Señor nos abra los ojos para que podamos contemplarle con fe y conocer a Él y reflejar a Él en este mundo que tanto necesita algo de esperanza. Amén. La lectura de hoy es del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y del 36 al 47. Entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros 11, y con potente voz dijo: Varones judíos, y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en nombre de Jesucristo, para que sea sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: Pónganse a salvo de la generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a sus enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez del corazón, mientras alababan a Dios y daban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es palabra de Dios. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó.
se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se les ha parecido a Simón». Los 2, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Después de la muerte de Jesús se produjo entre sus discípulos un desconcierto generalizado, un terror que los llevó a estar ocultos en una casa, otros dispersos. La semana pasada vimos que hubo una aparición y iban en el camino 2 discípulos de Cristo caminando hacia Emaús, un pueblo cercano a Jerusalén, quizás a decirle a los otros lo que estaba sucediendo, muy apesadumbrados. Dice aquí, cabizbajos caminaban, y Jesús se acerca, de alguna manera se acerca a ellos caminando como un hombre al cual ellos no pueden reconocer. Caminó con ellos, dice aquí la palabra, y les pregunta qué discusiones están teniendo, qué es lo que están hablando, y ellos le dicen: pero sos el único que no te enteraste de lo que pasó en Jerusalén. Todo el mundo habla de esto, ¿cómo no te enteraste? Y le contaron: sí, Jesús de Nazaret, pensamos que era aquel que nos iba a sacar de todo esto, que nos iba a salvar, un gran profeta, pero no funcionó, lo mataron. Y la respuesta de Jesús fue tan clara. ¿Cómo es que no entendieron? ¿Qué estaban pensando? ¿No entienden que esto estaba escrito, que esto es algo que los profetas lo vinieron diciendo y anunciando desde hace cientos y cientos de años que iba a suceder, y empezó a darles el desarrollo del testimonio de los profetas, lo que decía la Escritura que tenía que suceder con el Mesías? No era algo nuevo para un judío, no era algo nuevo para alguien que esperaba la manifestación del Mesías. De hecho, hubo testimonios acá en los versos 22 o 24 de la resurrección. Algunas mujeres entre nosotros dicen que fueron al sepulcro y no estaba, pero no entendían qué pasaba. Tampoco entendieron que estaba Jesús con ellos. El problema, se nos ocurre, es mucho más que un problema intelectual, mucho más que un problema de vista. Es un problema de fe. ¿Qué es lo que los discípulos de Jesús creyeron? ¿Qué es lo que habían entendido en todos estos años de Jesús caminando con ellos? ¿Qué es lo que ellos entendieron? El problema de la resurrección es un problema serio. Dice la palabra en los Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 7,
que uno de los discípulos de Cristo, un joven llamado Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, hablaba de lo que había sucedido, hablaba de Cristo resucitado, hablaba de que necesitaban que el Espíritu Santo los llenase para tener una vida plena, auténtica, especialmente a los religiosos. ¿Y qué pasó? Dice Hechos 7:54 que apretaban sus dientes y finalmente no aguantaron más. Empezaron a tomar piedras, lo llevaron afuera y lo apedrearon hasta matarlo. Hablar de resurrección para ellos era subversivo. Había que terminar con esta subversión. Y lo mataron. El mismo apóstol Pablo fue uno de los que estaba presentes en ese hecho y fue uno de los que los siguió persiguiendo a los cristianos hasta su conversión. Luego de su conversión a Cristo, su encuentro con Cristo, él mismo estuvo llevando este mensaje de que efectivamente Cristo había resucitado y él llevó el mensaje ¿a quién? Especialmente a los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Cuando el apóstol lleva este mensaje a diversos lugares, llega incluso hasta Atenas, hasta la capital griega, y ahí también tuvo varios discursos entre diversos grupos. Había grupos en una ocasión de epicúreos, otros grupos de estoicos que le escuchaban con atención. Pero para los griegos, la idea, especialmente para los epicúreos, la idea de la resurrección de los muertos era algo ridículo, era absurdo, era una deshonra, porque la naturaleza humana es espiritual y eterna, decían. No tiene nada que ver con este cuerpo del cual nos vamos a finalmente deshacer y nos vamos a quedar con lo que vale, con el espíritu. ¿Cómo es que va a resucitar? Es una ofensa, es una ofensa intelectual, es una ofensa. De ninguna manera puede ser así. Para otros grupos, probablemente los estoicos, dijeron, bueno, en otra ocasión, Hechos 17, cuando quieran en sus Biblias lo pueden leer, y en otra ocasión te vamos a escuchar acerca de esto. Y es, en ese sentido, una forma elegante de decir, está bien, allá vos con tus ideas, tenemos mucho de qué ocuparnos. No muy lejos de la posición que hoy mucha gente tiene frente a la palabra de Dios, frente a la iglesia, decir, bueno, sigan con eso que les va bien, sigan que tranquilos, mientras ustedes crean en eso está bien, yo tengo cosas importantes de qué ocuparme. Ni uno ni el otro. Nadie es convencido de que era posible la resurrección de los muertos. Eso me llevó a pensar y a buscar información de qué piensa hoy la gente acerca de este fenómeno. Y de hecho, en la ciencia médica en particular, existe un fenómeno llamado el fenómeno Lázaro, el Lazarus Phenomenon. Y hay en una revista médica del Colegio Real de Medicina de la Gran Bretaña, hay un análisis somero de este fenómeno, para legos como yo, y decía algo así como que este fenómeno ha sido descrito en muchas oportunidades en donde suceden hechos científicamente inexplicables. Muchas son las resurrecciones en adición a la de Lázaro. 3 resurrecciones están escritas en el Antiguo Testamento, una por Elías, otra por Eliseo y otra con los huesos de Eliseo. También hay varias resurrecciones en el Nuevo Testamento, 4 por Jesús, incluido Lázaro, y una por cada uno de Pablo y Pedro. Pero el mayor ejemplo del fenómeno de Lázaro es probablemente la muerte y resurrección de Cristo mismo. Esto escrito por 3 médicos de la Sociedad Real de Medicina de la Gran Bretaña hace unos pocos años. Dice aquí que efectivamente hay fenómenos difíciles o imposibles de comprender desde nuestra ciencia. Y entonces se los llama quizás un fenómeno así. Claro está que se sabe que cuando transcurren unos pocos minutos después del deceso de una persona, puede haber un fenómeno de resucitación por una serie de temas químicos y médicos que ellos bien comprenden, pero no así con un hombre que estuvo 4 días muerto. Todo esto indica que todas las personas que habían sido
resucitadas por Cristo o por los apóstoles, en realidad fueron simplemente resucitaciones momentáneas, porque esas personas no tenemos ningún testimonio que hayan vivido para siempre, de hecho no, y tampoco que hayan cambiado de vida en una forma extraordinaria, como Jesús, que vuelve de su resurrección y camina con esos discípulos y ellos no lo reconocieron. Después de haber pasado meses o años con él, no lo van a reconocer caminando a su lado. Efectivamente, hay cosas que no podemos comprender si no nos son reveladas. Había un cumplimiento, dice Jesús acá a estos muchachos, de las profecías. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas. Les explicó lo referente a él en las Escrituras. Esto estaba escrito, era necesario que se cumpla el sufrimiento, el padecimiento del Mesías y su resurrección. Cuando es revelado esto y se sientan a la mesa con él, él tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Y qué pasó? Súbitamente accedieron a ver. Súbitamente se abrió su entendimiento y empezaron a ver quién verdaderamente estaba con ellos. Imagínense la sorpresa, tremenda sorpresa. Esto hizo recordar algo que me habían contado hace mucho, una linda anécdota de Alfredo el Grande, un rey de la Edad Media, que salvó a Inglaterra en la conquista por los daneses en el siglo IX. En un punto de esa guerra dicen que Alfredo fue forzado a buscar refugio en la choza de una pobre familia sajona. Sin haber reconocido a su ilustre visitante, la mujer de la casa le dijo que ella tenía que salir y le pidió a Alfredo que cuidase de algunas tortas que ella estaba horneando. El rey tenía ciertamente otras cosas en su mente y no se dio cuenta que las tortas se estaban quemando. Cuando volvió a la casa, la dama le dio al soberano un soberano reto. Efectivamente, no sabía a quién tenía enfrente. Los discípulos tampoco, no tenían idea quién estaba enfrente. Por eso es importante poder ver. Trágicamente es posible que tengamos a Dios mismo a nuestro lado y no verlo. Es muy posible que tengamos gente que nos está dando un mensaje importante, decisivo para la vida, y que lo soslayemos, que no tengamos tiempo para escucharlo, que estemos muy ocupados, que tengamos esto o lo otro. ¿Cuántas veces nos pasa que dejamos de lado cosas que pueden ser muy importantes por cosas que realmente son pasatistas, pasajeras, eventuales, contingentes? En tiempos como los que vivimos, que son tiempos parecidos en un sentido al tiempo que vivieron los primeros discípulos de Jesús, tiempos de desconcierto, tiempos de confusión, tiempos de dolor, tiempos de cierto sentido de traición y vulnerabilidad, donde nos traicionó nuestra ciencia, donde nos traicionó la política, donde nos traicionó la economía, nos traicionaron todos, uno se siente confundido y abrumado. Y muchas veces uno no puede captar el sentido profundo de las cosas, no puede entender de todas maneras por qué está pasando lo que pasa, o cómo vamos a salir de todo esto. ¿Cómo podemos entonces guiarnos? Bueno, ¿no les ha pasado que no podemos ver algo pero sentimos una presencia especial? Que sentimos la presencia espiritual de algo que no podemos interpretar correctamente, que no podemos inteligir, inclusive que no podemos decir. A estos dos muchachos les pasó. Decían: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mismos cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? El Señor se presentó en el corazón de sus discípulos, individualmente. Pero también se presentó en forma colectiva. Cuando se reunieron a la mesa, cuando parte el pan y estaban todos reunidos, tuvieron una revelación colectiva.
Por eso, como colofón, como corolario, podemos decir que para poder guiarnos en este tiempo de confusión, lo mejor es primero aceptar nuestros límites. Efectivamente, existen verdades y conocimiento más allá de nuestro entendimiento racional. Tenemos capacidad limitada de conocer por muchos motivos. Necesitamos revelación de ciertas cosas. Necesitamos aceptar que hay cosas que no vamos a conocer. En segundo lugar, buscar la presencia de Dios. Sin aceptar lo previo, no vamos a pasar al siguiente paso. Buscar esa presencia. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de su pueblo. Y también eso nos va a llevar a conocer la Escritura. Conocer la palabra que nos abra el entendimiento. Dice en la palabra de Dios que efectivamente allí se les abrió el entendimiento cuando ellos leyeron la Escritura. Sin leerla, que es la revelación primaria que nos da el Señor, no vamos a poder comprenderlo y mucho menos saber lo que va a pasar en el futuro. De ese modo entonces vamos a poder entender, a comprender y a vivir con Dios y con los hermanos, en armonía y en paz. Que así sea entre nosotros. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Reflexión de la semana. ¿Quién cuida? Por George MacDonald. En todo problema recurrente, grande o pequeño, el perder millones o no tener un peso, recurre a Dios. Si tu problema es tal que no puedes apelar a Él, es más motivo aún para hacerlo. Los seres humanos tenemos la tendencia a ocuparnos y a preocuparnos también sin tomar en cuenta a Dios. Tenemos la tendencia a sacar al Señor de la ecuación económica. Dios no se ocupa de esas cosas. Está en cosas más importantes que en mis necesidades económicas o lo que fuere. Tenemos la tendencia a buscar soluciones humanas para todo. Materiales, psicológicas, cualquiera sea, olvidando también a sí mismo nuestra dimensión espiritual. Estas tendencias llevan a que gente en problemas tienda a alejarse de su espiritualidad y trágicamente es justo en ese momento que necesitan más de la ayuda de Dios. Si los problemas son pequeños, pasajeros o circunstanciales, es probable que podamos resolverlo con nuestras capacidades humanas. Pero si son grandes, si es tal que no podés, entre comillas, apelar a Dios, seguramente es eso mismo lo que necesitas. Una mano, pero una mano
más grande, una mano bien grande, la mano que solo Dios te puede dar. ¿Qué esperas para llamarlo? Y esta es una antigua caja de ofrendas y diezmos de la iglesia. Representa que hemos recibido esta semana ofrendas y diezmos del pueblo de Dios, así que vamos a agradecer al Señor por los mismos en oración. Señor, te damos gracias por las ofrendas y diezmos de parte de tu comunidad. Te ofrecemos esto para la extensión de tu reino. Te rogamos, Señor, que bendigas el trabajo, que bendigas los ingresos de toda nuestra gente y también que podamos usarlo de la mejor forma en la extensión del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agenda semanal de reuniones. Este jueves 30 a las 16 horas continuamos con nuestra reunión semanal de oración. A las 16:40 horas el primer grupo de estudio continuará con su estudio del libro ¿Dónde está Dios en tiempos de coronavirus? Del Dr. John Lennox. Lo mismo que el viernes 1 de mayo a las 20 horas el segundo grupo, y el domingo próximo a las 11 volvemos a juntarnos para el culto dominical y a las 20 horas con la comunidad de Arias en Córdoba. Todos muy bienvenidos. Y respondiendo a las consultas de cómo pueden colaborar con la iglesia de algunas personas, una vez más les comentamos que pueden ahí abajo enviar un email a la dirección de correo que allí figura, o también en Facebook, o también en el chat en vivo de la inauguración de este video, acerca de cómo hacer transferencias bancarias para poder colaborar de ese modo con la comunidad. También les comentamos que el servicio de podcast, el servicio de audio para la comunidad, está creciendo. Ahora estamos en 5 redes: Spotify, Google Podcasts, Radio Public, Breaker y Pocket Casts. Así que en cualquiera de ellos, y también en la web, si ustedes ponen lo que figura allí, internet, pueden escuchar tanto las prédicas, cultos y también reflexiones y otros materiales de audio para bendición en la semana. Les pedimos en particular tengamos una oración específica por las personas que están trabajando en cuidado de la salud, todos los que están trabajando en cuidado de la salud en este tiempo, desde médicos, enfermeros, camilleros, anestesistas, gente que está en las ambulancias, gente que está en cuidados intensivos, gente que está limpiando, todos los que están en trabajos de servicio de seguridad, para que el Señor bendiga ese trabajo y no haya más contagios. Finalmente, vamos a pedir al Señor la bendición final. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, tengan una semana de mucha paz.